Bona vesprada, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy seguimos con la segunda entrevista de este curso 25-26 y lo hacemos yéndonos a Barcelona con Ana Ortiz Guitart y la entrevista Geografías y vida cotidiana de la infancia y de las personas grandes. Ahora mi compañera Asten Padilla va a presentarla. Hola, muy buenas tardes. Pues como ha dicho Ana, hoy tenemos el placer de conversar con Ana Ortiz Guitart, profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2007 y miembro del Grupo de Investigación en Geografía y Género de esta universidad. Con una sólida trayectoria académica que incluye una etapa postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la profesora Ortiz ha combinado la docencia también con la gestión universitaria, siendo coordinadora del grado en Geografía y Ordenación del Territorio y actualmente vicedirectora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAB. Su investigación se enmarca en la geografía social y cultural, la geografía feminista y las metodologías cualitativas. Ha dirigido más de una decena de tesis doctorales, numerosos trabajos de máster, además de participar en proyectos competitivos sobre espacios públicos y ciudad con perspectiva de género, prácticas espaciales de niños y niñas en entornos urbanos y rurales, experiencias cotidianas de las personas mayores, migraciones internacionales de personas cualificadas y academia e igualdad de género. Es autora de una amplia producción científica en revistas de prestigio como Children's Geography, Journal of Youth Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies o Population, Space and Place. Bueno, pues en esta entrevista vamos a comenzar pues, con las preguntas habituales que solemos hacer de la mano de Ana. Cuando quieras. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra presentación y por invitarme a charlar con vosotras. Muy amables. El gusto es nuestro, Ana. Y además creo que vas a complementar muy bien algunos temas que ya hemos empezado a hablar, más cualitativos y sobre todo de geografía humana, de la percepción y cultural, súper interesantes. Y feministas sobre todo. Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a todas nuestras entrevistadas es ¿cuándo supiste que querías ser geógrafa? Pues la verdad es que quizá no voy a ser muy original con vuestras otras entrevistadas, pero yo creo que porque decidí en el último momento escoger geografía, porque habían otros grados, ¿no? También de ciencias sociales o de humanidades. Y fue porque, bueno, pues me gusta todo el tema de los viajes, de los atlas, los mapas, o sea que no soy muy original. A lo mejor ahora con más años que tengo de experiencia, pues a lo mejor, no sé, hubiese elegido otro grado, pero yo creo que pues yo he disfrutado mucho, estoy disfrutando mucho siendo profesora de geografía. Muy bien. Pues eso es lo mejor, que seamos capaces de disfrutar con lo que hacemos, ¿no? Y con eso ya no tenemos ni que trabajar. Realmente es como un hobby por el que te pagan. Es un Bueno, privilegio, ¿verdad? Sí, 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 tanto. Sí. totalmente. Sí. Bueno, una vez que acabaste los estudios de geografía, ¿tenías claro que querías especializarte? Cuando terminé los estudios hice un máster en la Universidad de Barcelona sobre cooperación internacional. Supongo que el tema bueno, no sé, de las problemáticas del mundo me llevaban a estudiar esto, ¿no? Quería dejar un poco la geografía y ver bueno, otro campo de estudio. Y entonces me fui hacia la cooperación internacional, pero solo estudié el máster. Después hice un diplomado en cultura de paz y después fue cuando me fui a la universidad porque retorné a hacer el máster en la universidad y entonces tuve como profesora a María Dolores García Ramón, que daba esta materia de geografía feminista, que era la primera vez, ¿eh? De hecho, bueno, nos había hablado un poco en pensamiento geográfico, pero como me interesó y bueno, tuve la oportunidad con ella de hacer el trabajo final de máster porque bueno, había una profesora del Reino Unido que tenía un proyecto de investigación sobre temas de comercio y con temas cualitativos, bueno, con metodología cualitativa, entonces me invitó a participar en este proyecto y de aquí fue cuando salió el trabajo final de máster. Después la tesis, por ejemplo, seguí la línea, porque ella también fue mi directora de tesis y seguí la línea esta de geografía feminista o con metodología cualitativa. Era un proyecto financiado por la Fundación Volkswagen de la Universidad de Edimburgo y entonces fue cuando, bueno, hice mi tesis con ella también. Entonces, como que un poco, hombre, yo te diría, fue clarísimo, ¿no? Fue clarísimo en el sentido de que
siempre he sido, bueno, me ha interesado mucho esta parte social de la geografía, esta parte humana, ¿no? Como a todas, ¿no? También, pero quizá la parte física, también cuando estudié geografía, como se podía, había mucha optatividad y siempre escogía yo pues las más sociales, ¿no? O las de geografía humana y poco las de física, que ahora me encantaría, ¿eh? O sea, ahora me encantaría cuando Ascensión, ¿no? Que trabaja estos temas y bueno, me encanta, pero no sé mucho, la verdad. Así que, bueno, quiero decir que lo tuve muy claro de seguir esta línea más de geografía social y cultural. Sí, sí. Pues a mí me pasa al contrario. Los temas de urbana, geografía urbana siempre me gustó, pero mira, al final tiré más por física. Pero sí que leyendo tus trabajos, pues vamos, que son temas muy interesantes o de otras geógrafas que hemos entrevistado. Todo es interesante. Bueno, pues en las investigaciones que has realizado de personas mayores en Barcelona, planteas una relación entre tres escalas, ¿no? La importancia del cuerpo, el hogar y el barrio. Y el barrio, sí. Nos ha parecido muy interesante pues, darle importancia a la escala del cuerpo y vincularla con las otras dos. Destacaríamos la importancia de la comodidad en el hogar, relacionada con las personas mayores que no salen de casa y viven solas. Pues todos tenemos a nuestro alrededor o nuestros propios padres que a lo mejor están en este escenario, en esta situación. Y luego también su invisibilidad en las políticas de servicios sociales. Se piensa siempre pues, que para ayudarles que tengan una persona que le cuide, pero a lo mejor hay otro tipo de necesidades que van más allá de esto. Por sus casas, pues al final pasan cuidadores, familiares, ¿no? que les ayudan, que les acompañan. Y al final la casa no es algo tan íntimo como antes, cuando las personas mayores vivían con la familia, ¿no? Ese ámbito pues ya prácticamente no existe, esa situación. Y ahora, entrecomillado, porque me hizo gracia la expresión, el domicilio transita entre lo privado y lo público. La pregunta, después de esta reflexión, es ¿qué hallazgos consideras más relevantes sobre cómo estas escalas se articulan en la vida cotidiana de las personas mayores? Muy bien. Sí, mira, antes de responderte, quería citar un libro de una geógrafa feminista del Reino Unido que se llama Linda McDowell y que escribió un libro que tradujeron al castellano, al español hace muchos años, que se llama Género, Identidad y Lugar. Y ahí es donde por primera vez vi el juego de estas escalas, ¿no? Cuerpo, hogar, espacios públicos, ciudad, nación o estado. Y entonces, esto era un paréntesis, relacionado, quiero decir que fue ella, ¿no? Y es toda una institución, ¿no? En geografía feminista, Linda McDowell. Y entonces en este trabajo de las personas mayores, de hecho, el objetivo de este proyecto de investigación, que era un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, queríamos estudiar mucho su relación con el barrio, ¿no? El barrio, qué características tenía que tener para favorecer un envejecimiento activo. Pero nos dimos cuenta cuando estábamos escribiendo, bueno, las preguntas de investigación, no solo las preguntas, sino también el guión de entrevistas, que, bueno, había preguntas como ¿cómo se encuentra usted? ¿No? ¿Cómo está usted? Y cuando hice las entrevistas, una parte importante de la investigación se referían a sí mismas, ¿no? Me encuentro bien, relacionadas con el cuerpo, ¿no? Con la salud mental y física. Y cómo esto incidía en el salir a pasear, el esperar a que alguien entrase en su casa para salir a pasear acompañada. Es decir, que aparte de esto del cuerpo, con el tema del hogar, por ejemplo, todas las entrevistas las hicimos en sus casas, por tanto, siempre era ir a verlas, ¿no? Entonces, observábamos cómo vivían, no solo era sus narraciones orales, sino también la observación que hacíamos en estas casas. Y después el barrio, porque hacíamos entrevistas en movimiento por el barrio, ¿no? Nos salíamos a pasear con ellas. Todo esto lo digo porque este juego de escalas creo que en las personas mayores tiene mucho sentido, ¿no? No solo pensar en el barrio, porque el barrio cada vez es un espacio se va reduciendo, ¿no? Porque a lo mejor de forma autónoma pues van a la calle, a su calle, van a comprar y regresan. O también pueden ir pues mira, al casal de gente mayor y hacer alguna actividad o ir a ver a alguna amiga, pero se reduce mucho al barrio. O esto es en esta investigación que hicimos, fíjate que la mediana de edad era de 83 años, por tanto eran personas muy mayores.
A lo mejor otra persona hace esta investigación con personas mayores con una media de 70 años y los resultados son distintos, ¿no? Pero como sabemos, en geografía el lugar importa, ¿no? Y el contexto donde se hace la investigación importa mucho. Todo esto lo quería decir por esto, por este juego que hicimos de cuerpo, hogar y barrio. Has dicho otra cosa, por ejemplo, el hogar, ¿no? Vimos que uno de los resultados que, no, que vimos es que el hogar es muy permeable para estas personas porque reciben mucha atención, ya sea de los servicios sociales del ayuntamiento o de sus propios familiares que las van a visitar. En el grupo de investigación decíamos, a mí en mi casa no entra mucha gente, a ver, la que yo invito sí, ¿no? Pero las puedes invitar, pues mira, los fines de semana, pero es muy permeable en el sentido de que entran personas que a lo mejor no son de la familia. Estas personas con las que hicimos la investigación también entrevistamos a 30 mujeres y a 8 hombres, no porque buscásemos este desequilibrio, sino porque fueron las personas que aceptaron ser entrevistadas y eran personas que habían solicitado el voluntariado de els Amics de la Gent Gran, los amigos de la gente, de las personas mayores, que es una asociación sin ánimo de lucro que busca acompañar a las personas que tienen una soledad no deseada. Entonces, bueno, todo esto lo digo porque entraban personas que a lo mejor les venían a limpiar su casa del ayuntamiento o a bañarlas o a limpiar la casa, pero también estos voluntarios. Entonces vimos que el hogar realmente era muy permeable, ¿no? También otra escala, por ejemplo, que trabajamos era la escalera de vecinos y que vimos que a lo mejor hace muchos años, ¿no? Cuando yo vivía con mis padres, recuerdo que los vecinos eran siempre los mismos y te podías ayudar, ¿no? Voy a buscar la sal, esto quizá no es tanto, pero es un poco más mito, pero sí que tenías la sensación que conocías y ahora cada vez menos. Y esto nos apareció mucho también en cosas que a lo mejor no teníamos previstas que nos apareciesen, nos aparecía como en la escalera de vecinos, alguien que vivía en la Sagrada Familia nos decía, es que no conozco a nadie. Y aquí tiene que ver con todo el tema de esta turistificación y gentrificación en los barrios de Barcelona, que es en la escalera de vecinos donde lo notan más estas personas mayores, ¿no? Quizá nosotras, pues mira, no nos damos tanta cuenta en la escalera de vecinos y nos damos más cuenta, pues mira, cuando vamos a los bares que son todos distintos, ¿no? O son todos más pensando en el turista. Hasta no sé si te he respondido o me he alargado mucho. No, no, Ah, perfecto, perfecto, sí. Me ha encantado lo de la unidad de análisis o la escala de la escalera de vecinos. Porque es verdad que a lo mejor nosotras, pues yo prácticamente es que hoy todavía tengo que preguntarle a todos los vecinos a qué piso van porque nunca se me queda. Y es verdad que con las personas mayores mis padres lo tienen súper localizados a cada uno y se saben sus vidas. Mira, Sí, fíjate, Ana, una cosa que me pasó cuando estaba haciendo una entrevista en un barrio del Bon Pastor, es un barrio, bueno, tiene una, está por debajo de la media, ¿no? Desde el punto de vista económico de Barcelona. Y ujú. estaba haciéndole la entrevista y suena el timbre. Y yo digo, bueno, no sé quién será, no importa, ¿no? La señora, pues abre la puerta. Y la señora de arriba que había hecho un cocido, la vecina de toda la vida, le llevaba a la señora mayor, esta señora, no sé si tenía 90 años, no recuerdo, le llevaba el cocido, ¿no? Porque lo he hecho y para que, como es tan laborioso hacerlo, pues te llevó el cocido. Claro, estas relaciones, esto se estudia en geografía. Es decir, a veces pensamos, ¿y esto es geografía? Bueno, sí, porque ocurre en un espacio determinado, en este caso es el hogar, las relaciones sociales son muy importantes para estas personas, o sea, no solo para las personas jóvenes, el tener amistades es importante, sino también pues para estas personas, porque todo el tema de la soledad no deseada es cierto, ¿eh? Se habla mucho de las personas jóvenes bueno, después de la pandemia, pues se ha visto que hay muchas personas jóvenes que tienen esta soledad no deseada, pero también las personas mayores, ¿no? Entonces, la escalera de vecinos creo que juega un papel importante. Y cuando se habla de este envejecimiento activo, quiere decir, pues pensar en ciudades donde puedan participar, por ejemplo, ¿no? Pues que hayan, pues sí, actividades en los centros cívicos pensado para estas personas, sin infantilizarlas, porque no se trata de esto, ¿no? A veces, esto también nos salía en las entrevistas, que a veces las infantilizamos mucho a estas personas mayores. Y no, entonces se tiene que pensar en este envejecimiento activo en el lugar donde viven o que puedan escoger el lugar donde viven, porque a veces no lo puedes escoger, ¿no? Pero bueno, que sea un lugar pues con el máximo de relaciones sociales posibles, ¿no? Y de amistad.
aunque también algunas mujeres mayores nos decían, yo he trabajado tanto en toda mi vida que ahora amistades no tengo, o sea, no he cultivado la amistad porque he estado tan pendiente de mi familia, de trabajar en un lugar y en otro. Aquí nos salía mucho todo el tema de las diferencias de género, por ejemplo. Las mujeres con todo el tema de la feminización de la pobreza o de las desigualdades, ¿no? Cuando llegas a mayor, pues a lo mejor, bueno, en este caso el tema este de las amistades, pero también toda la carga que han llevado de reproducción, ¿no? De, sí, de ayuda a la familia, ¿no? Son mujeres, por ejemplo, que decían, yo ayudé a mi suegro, a mi suegra, vinieron a vivir a mi casa, a mis padres, y ahora a mí no me cuida nadie. Todos están trabajando, a mí quién me cuida, me quieren llevar a la residencia. Es decir, que todo ha cambiado mucho, entonces hay muchos trabajos en geografía social y en, sobre todo más del mundo anglo, que trabajan estos temas de cómo hacer también en España, se trabaja, pero bueno, y quizá más desde la sociología, en geografía menos, pero bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con este tema. La IP del proyecto es una socióloga de la Autónoma, entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar y hemos disfrutado mucho con este proyecto de personas mayores, la verdad es que sí. Bien. Bueno, seguimos con otra pregunta y hemos visto ya que hay microescala de análisis, pero que al final el barrio, tú lo has dicho, que el barrio va haciendo, expandiéndose o restringiéndose dependiendo también de su condición física. Pero el barrio es un espacio que se construye por quienes viven en él. Y para las personas mayores, o bien porque se casaron hace muchos años y viven allí, o se establecieron por motivos laborales, ¿qué sucede? Tú lo has dicho, por ejemplo, en el barrio cerca, alrededor de la Sagrada Familia. ¿Qué sucede cuando esos barrios pierden su esencia, ¿no? Se tematizan con turistas que vamos, que es que están por todas partes y se pierde la identidad, ¿no? Y el barrio y la ciudad ya no satisface sus necesidades sociales y emocionales, sino la del turista. Eso lo estamos viendo por todas partes. Aquí, desde luego, que en Alicante yo ya veo que las planadas, que prácticamente digo que no oigo hablar a gente como nosotros, no sé, o es todo muy trendy, pero no es muy de comerte algo normal. La soledad se incrementa, la incapacidad de poder realizar las actividades que les aportan seguridad y cotidianidad. Y en vuestras investigaciones, las personas encuestadas hablan más de los cambios pasados que los actuales de turistificación. ¿Por qué crees que puede ser eso? ¿Y puede ser que el exterior ya no les interesa tanto como el hogar propio? Muy larga, hay muchas preguntas. Sí, sí. No, sí que es cierto que en las entrevistas vimos que hacía mucha referencia al pasado, ¿no? O sea, explicar desde, vine a vivir este barrio en los años 50 o los años 60 y desde ese momento que vine con mi marido joven hasta ahora, pues fíjate, han hecho espacios públicos. Aquí pasaban muchos coches y ahora lo han peatonalizado. O no habían tanta, es decir, sí, ellas ven una mejora, ¿eh? O sea, claro, Barcelona experimentó una mejora, por ejemplo, en el espacio público con la entrada de la democracia, ¿no? En los años 80, los movimientos sociales durante la dictadura luchan mucho por un espacio público de calidad y ellas ven, ¿no? Esta transformación, o por ejemplo las fábricas, ¿no? Esto fue muy bonito y aquí habría para otra investigación, ¿no? Donde decía, mira, aquí delante, donde ves o este centro cívico o esta escuela, en un momento nos dijo esto, una persona del Poblenou, nos dijo aquí había una fábrica, ¿no? Y salían todos los trabajadores y yo había trabajado en un momento. Es decir, recuerdan mucho cómo ha cambiado su barrio, ¿no? Y hacen eh, bueno, dan esta perspectiva histórica. Y sobre todo, sobre el tema de la turistificación y la gentrificación, ciertamente no, por supuesto, no utilizaban estas palabras, ¿no? Que las utilizamos más nosotras porque, bueno, pues porque trabajamos con estos temas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, con el ejemplo este que he comentado de la escalera de vecinos, ¿no? Aquí ya se nota que hay unos cambios sociales dentro de la escalera. También, por ejemplo, en todo el tema del comercio, los comercios de proximidad, que ellas notan pues, que ha habido, o en algunos barrios hay una desertización comercial absoluta, parece que no viva nadie allí. O, por ejemplo, en el barrio de la Bordeta nos pasaba en una zona que, bueno, nos decía, es que no hay comercios aquí. O en el Poblenou también. Bueno, depende de los lugares, pero y han visto cómo se han transformado, ¿no? Muchos de los comercios, pero es cierto que
dedicaban más explicación a los cambios anteriores que a los que hay ahora. Quizá porque tampoco no utilizan tantos espacios que utilizan los turistas, ¿no? Como, bueno, a lo mejor como población más joven o adulta como nosotras. Ah, y, y sí, los ven, pero no eran unas críticas como, ¿no? A veces cuando se estudia desde el turismo el impacto que tiene en la ciudad, o, no eran críticas, no, porque yo creo que viven y sobre todo estas personas tan mayores, 83, ¿no? Hasta 90 años que entrevistamos, viven en un espacio muy pequeño, ¿no? Que a lo mejor no, no utilizan los mismos espacios que los turistas, pero en algunos detalles sí, que vimos que había un impacto. Nosotros, por ejemplo, también hicimos un trabajo en un barrio muy gentrificado en el barrio de Sant Antoni, no sé si lo conocéis en Barcelona, y allí sí que muchas mujeres nos decían el tema del comercio, por ejemplo, ¿no? Que veían que no existía ningún comercio de los que ellas visitaban o ellos, porque todos eran nuevos. Que si el brunch no sé qué, que si el muffin no sé cuántos, ¿no? Todo. Y esto sí que, bueno, lo notaban, pero es cierto que en esta investigación nos salió poco este resultado. Sí, sí. Y yo creo que por eso, ¿no? Porque utilizan unos espacios del barrio muy concretos o hacen actividades en los centros cívicos ya muy pensadas para las personas mayores. Vale, la Fíjate que el siguiente. otro, Ay, perdona. perdón, Perdona, no, Nadie. no, que eso me ha recordado que hace unas semanas leí una noticia que en Dinamarca estaban abriendo cajas lentas en los supermercados para la gente mayor, porque verdaderamente el comercio también es una manera de ir a hablar y que una persona que te conoce tus gustos de toda la vida, pero hablar con alguien, por lo que tú has dicho de la pandemia de soledad que muchas personas mayores tienen. Entonces, claro, cuando todo se arrasa y tenemos tiendas que son franquicias o con gente jovencita que no te conoce de nada y que no tiene intención de hablar contigo, o que, vamos, que van rápido y que no se pierde toda esa esencia del barrio, es verdad que eso para las personas que no suelen hablar con nadie durante todo el día, pues tiene que ser muy triste. Sí, sí, Mm. sí. Sí, las ciudades es que van todo como más rápido, ¿no? Yo me acuerdo hace 5 años así, mi madre es madrileña, fuimos a Madrid y me dijo, hija, ha sido la última vez que vengo ya a Madrid, porque era todo muy acelerado para coger el metro, para coger un taxi, para cuando sales de la estación. Entonces, como que, claro, ella iba ahí, que no, llevan otro ritmo y parece que esto se olvida. Mm. Sí, sí. Estoy pensando que cuando una de las técnicas que pensamos bueno, en aplicar era la entrevista de movimiento, ¿no? En inglés es go along interviews, ¿no? Y eso fue muy bonito. No todas las personas mayores quisieron salir a pasear porque, bueno, lo hicimos en el mes de abril, julio y hacía mucho calor, pero con algunas sí, ¿no? De las 38, 10 quisieron ir a pasear. Y recuerdo que, bueno, claro, van muchas con el bastón, con la silla de ruedas, am, o con el caminador o con el carrito, ¿no? Que les sirve un poco de, pues, para como sostenedor. Y una que iba con silla de ruedas dice, es que algún día, o sea, la gente está que va con el móvil por la calle, se me sentará encima porque es que no me verán y al final, digo, tengo miedo de que, ¿no? Porque ellas ven esto, ¿no? Estos cambios, el tema del móvil, que vamos todos, ¿no? Y ellas que sufren, ¿no? Con las bicicletas, bueno, fue todo un tema esto de las bicicletas y los patinetes, ¿no? Cómo les asusta esta velocidad, ¿no? Que a veces por la acera van, y esto también nos salió bastante, ¿no? El miedo que tienen a veces, o sea, les gustaría como más regulación, ¿no? De estos temas o más conciencia, ¿no? De las personas que decir, bueno, no solo hay gente joven que, que va rápido y va segura por la calle, sino hay gente pues que más frágil, ¿no? Y que por cualquier golpe pueden, Ujú. o sea, esto nos salió también como, así como resultado. Relacionado con eso era un poco la siguiente pregunta, en la que hablábamos bueno, de lo que habéis investigado sobre el uso del espacio público por las personas mayores en Barcelona, donde destacabais 3 factores clave: la caminabilidad, la seguridad y los equipamientos, ¿no? Y también hablabais de los terceros lugares, de aquellos espacios públicos donde ellos pueden también socializar, como pueden ser cafeterías, mercados, un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Quizás has contestado ya en parte, pero bueno, por si quieres incluir alguna más, la pregunta era: ¿qué retos urbanos persisten hoy
para garantizar un envejecimiento activo y autónomo. Sí, yo creo que, por ejemplo, la mejora del espacio público, ¿no? Que hay ciudades que quizá ya tienen una nota elevada y hay otras que quizá pues todavía no. La accesibilidad, el tema de las rampas, yo creo que en España esto, bueno, se piensa bastante, ¿no? Cuando con el tema del urbanismo. Am, pero sí, sobre todo la caminabilidad, ¿no? Que hayan espacios que permitan pues, que los niños jueguen, pero también espacios como más de reposo, ¿no? Por ejemplo, también en las entrevistas nos aparecía mucho que se conocían todos los bancos, o sea, de aquí a la tienda sé perfectamente dónde puedo descansar, ¿no? O una persona, por ejemplo, me acuerdo que iba tenía problemas de respiración, ¿no? Y entonces no habían bancos, pero habían, no sé cómo se dicen, como parterres, no sé si se dicen así, como sabía, delante de su casa había un árbol y era su espacio para descansar, ¿no? Entre cuando caminaba, ¿sabes? Es decir, que hayan espacios donde las personas puedan descansar, ¿no? Las personas mayores, ¿no? Las otras también, ¿no? Pero sobre todo el tema por ejemplo, también cosas, los carriles bicicleta, los carriles bicis. En Barcelona hay algunos barrios de la ciudad donde el contenedor queda entre la acera, el carril bici y el contenedor. Claro, ellas decían, pero oye, ¿esto qué es? Porque claro, yo es que tengo un miedo cada vez que tengo que ir a abrir el contenedor porque me puede pasar una bicicleta. O sea, esto se podría mirar y vaya que no. Pero la cuestión es esto, no pensar que personas, no pensar en este mm, hombre o mujer blanca, sin ninguna diversidad funcional que habita la ciudad, sino que somos muchas personas las que habitamos la ciudad, hay una diversidad, ¿no? Y por tanto tener en cuenta, ¿no? Estas personas, un poco la geografía social y cultural busca esto, ¿no? Busca pensar en que hay muchas personas con necesidades, deseos, y experiencias distintas en entornos urbanos, rurales, y entonces pensar, ¿no? Que, bueno, que tenemos que, bueno, vivir en las ciudades o en los pueblos pensando en que hay esta variedad de personas, ¿no? Y que tienen que ser inclusivas, etcétera. Totalmente de acuerdo. Yo cuando a lo mejor voy a veces con mis hijos en bici siempre les digo, llevad muchísimo cuidado porque lo que para ti es una bici pasando rápido, para ellos ese sobresalto no sé, que puede ser muy desagradable y luego es verdad que la gente pues no sé, que tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo con las personas mayores, porque tiene mucha inestabilidad. Entonces, no es lo mismo una persona joven que te sientes que estás, no sé, que estás fuerte y que no te molesta nada de todo eso que están haciendo. Eso es verdad, tienes toda la razón. Y es verdad que el carril bici en medio del contenedor, ellas que van tan lentas para bajar el paso, para ir con el bastón, llegar, luego dar la vuelta y una bici va súper corriendo, sobre todo estos de que llevan comida rápida de un sitio a otro que van volando. Qué buenas reflexiones, de verdad, también para que nos demos cuenta todos de estas cosas. Y es verdad que las ciudades muchas veces se planifican desde un prototipo de persona, pero no se tiene en cuenta toda la diversidad funcional y social que habita la ciudad. Bueno, pues seguimos con otra pregunta y nos ha parecido muy interesante las reflexiones sobre infancia, género y emociones. Nos gustaría que explicaras a la audiencia qué relación se puede establecer entre la geografía de la infancia, la geografía del género y la geografía de las emociones y cómo cambia nuestra comprensión de los espacios cotidianos cuando integramos las emociones infantiles en el análisis geográfico urbano. Sí. Am, Aquí un poco, durante muchos años se ha pensado que la geografía y las emociones como que no, ¿verdad? Como que cómo podemos unir esto de las emociones con la geografía. Sí que es cierto que a veces en otros contextos geográficos se ha trabajado y ahora cada vez más aquí. Se considera que, bueno, pues no solo los psicólogos tienen que hablar de las emociones, sino que desde geografía también podemos hablar, ¿no? De las emociones, del bienestar, del malestar, con todo el abanico de emociones que hay, ¿no? Desde estos dos términos. Y nosotros que hicimos, es un artículo, bueno,
Justamente publicamos en una revista argentina que se llama Punto Sur, a Mireia Bailina y yo publicamos un artículo donde uníamos estos tres conceptos, ¿no? Hicimos una revisión bibliográfica de tres revistas, una más dedicada a temas de infancia, la otra a género o geografía feminista y la otra a emociones. Y quisimos ver qué artículos contenían estas tres líneas, ¿no? Infancia, género y emociones. Y vemos que sobre todo, bueno, hay muchos artículos muy interesantes que unen estos tres conceptos porque integran toda la perspectiva interseccional, ¿no? Esta perspectiva que ayuda a aflorar pues las opresiones y los privilegios que tenemos las personas por nuestra identidad. No solo somos mujeres, sino que podemos ser mujeres con una clase social determinada, con una sexualidad determinada, podemos ser racializadas, ¿no? Bueno, tenemos una etnia, un origen, un estatus migratorio y todo esto hace que podamos ir a unos espacios y no a otros y nos pueden discriminar, ¿no? Por ser mujer y negra o por ser mujer y de clase baja. No solo por ser mujer, sino que además a veces parece como, bueno, la interseccionalidad es esto, ¿no? Hay un libro muy bonito que es, bueno, María Rodó de Zárate, es una um, geógrafa de la Universidad Pompeu Fabra que ha escrito un libro que se llama Interseccionalidad y yo lo recomiendo mucho porque ella explica muy bien cómo integrar este concepto. Jill Valentine, una geógrafa inglesa, ya hace muchos años que habló de cómo integrar el concepto de interseccionalidad en geografía, pero María Rodó lo hace muy bien. Nosotros en las clases utilizamos mucho una técnica que ella ideó, que se llaman los mapas de relieve o los relief maps, para ver cómo en los espacios cotidianos, por ejemplo, pues no siempre estamos mal y no siempre estamos bien, depende, ¿no? Depende de nuestra identidad, que a lo mejor en nuestro hogar estemos mejor que lo que estamos en el bar donde vamos o en la universidad o en el transporte público, depende de nuestra identidad, ¿no? De género, de edad, de sexualidad, de etnia, que podemos estar más a gusto en unos lugares que en otros, ¿no? Y aquí todo el tema, aflora mucho todo el tema de la desigualdad social, por ejemplo, de las discriminaciones que se pueden producir, pero también de los privilegios que tenemos en distintos espacios. Entonces, en esta investigación, ya hace años que empezamos a trabajar con el tema de las geografías de la infancia, es realmente muy bonito, ¿no? Trabajar las geografías de la infancia. Bueno, nosotros las investigaciones que hemos hecho hemos disfrutado muchísimo, porque claro, entrando en una clase de primaria y que te respondan tan bien y con tanta ilusión, ¿no? Es que claro, es un tema muy bonito y que les hagas hablar de su barrio, de los espacios públicos donde juegan, todo esto son realmente como investigaciones muy bueno, no sé cómo decir, bueno, donde disfrutas mucho haciéndolas, ¿no? Y esto porque lo decía, no sé, ahora se me ha ido la cabeza, no sé por qué decía esto de bueno, bueno, no, decía Por que la hacer trabajo, interseccionalidad, sí, por el libro que querías recomendar. sí, 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 no, decía esto, ¿no? Que hacer investigación, porque nosotros siempre este artículo que os comentaba era más de revisión bibliográfica, pero siempre el grupo de estudios de geografía y género hacemos mucha investigación con trabajo de campo, cualitativo, ¿no? Y claro, las investigaciones que hacemos son realmente, que nos lo pasamos muy bien, vaya, porque son trabajar con niños y niñas, con adolescentes, con gente joven, con personas mayores, claro, es una delicia, ¿no? Porque sobre todo se les interesa el tema de investigación, ¿no? Que esto es lo importante, que lo vean relevante, ¿no? Y ahora no sé por qué decía esto, disculpad, porque, pero bueno, que la geografía de la infancia, por ejemplo, en España hay poco, hay personas que trabajan este tema, pero se ha trabajado poco, pero yo creo que, bueno, que es importante más que nada para entender que la infancia es una construcción social, ¿no? Que la infancia no es solo tener una edad determinada, sino la infancia en el norte global no es la misma que en el sur global, porque las condiciones son distintas. La responsabilidad que a lo mejor tienes en tu familia no es la misma en el sur que en el norte. Y entonces todo esto, bueno, pues
la importancia del lugar que decíamos antes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos leído mucha investigación que se ha hecho en revistas muy buenas, ¿no? Children's Geography o Childhood, que se hacen en Estados Unidos, en Australia, que decimos, esto en España no pasa. Por eso decimos la importancia del lugar y la importancia de estudiar nosotras, ¿no? También, pues sí, cómo experimentan, cómo perciben los niños y las niñas el espacio público, por ejemplo, el barrio, qué necesidades tienen. Y por eso, ah, no sé, claro, mm, yo he hablado de la metodología cualitativa, claro, tú utilizas una metodología o la otra según las preguntas de investigación que te hagas. Y nosotros siempre hemos hecho preguntas de investigación que nos llevan a utilizar metodología cualitativa, ¿no? O sea, entender, comprender, analizar, es decir, son una serie de objetivos que nos llevan a entender, pues eso, qué piensan, ¿no? Y esto con números, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, por eso utilizamos mucho metodología cualitativa. Un Y poco relacionado con este tema que comentas de la metodología, la siguiente pregunta estaba relacionada con ello, que es que utilizáis fundamentalmente metodología cualitativa y participativa, entrevistas, cartografía participativa, las encuestas o entrevistas, pues mientras están andando por su recorrido habitual, ¿no? Por cómo se mueven en el barrio, en la ciudad. Entonces, un poco ya nos has contestado, ¿no? De qué, pero si queda algo más sobre qué aportan estos métodos de análisis cualitativo, socioespacial, frente a otras más cuantitativas, que has comentado que las utilizáis porque las vinculáis con los objetivos, ¿no? Que os planteáis. exactamente. Y muchas veces el objetivo es este, no es el visibilizar, ¿no? Visibilizar experiencias, dar voz, ¿no? También, escuchar también a estas personas, ¿no? Porque claro, no sé, los datos estadísticos, los tantos por cientos te pueden dar información a nivel macro. Y o sea, aquí no estoy compitiendo, ¿eh? No estoy diciendo que un método sea mejor que el otro, Ujú. sencillamente que nosotros, porque sí, porque la pregunta de investigación te lleva a entender, a comprender, a que te expliquen cómo se sienten en su barrio, dónde se sienten discriminados, dónde no. Entonces esto, los números no ayudan, ¿no? A entender el porqué. Hacemos, yo creo que desde el grupo o desde las investigaciones que yo he hecho, una microgeografía, ¿no? Mucho ir que a lo mejor alguien puede decir que esto no es geografía, pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Pero es la que, sí, sí, la que siempre he dicho. No, y entonces técnicas cualitativas hay de muy bonitas, ¿no? Y muy, evidentemente, siempre desde el rigor, ¿no? Porque esto también es muy importante. A veces a las personas dicen, es que metodología cualitativa, bueno, es que si se hace desde el rigor, tiene la misma, ¿no? El valor es el mismo, este número que lo que me está diciendo esta persona, desde el rigor, ¿no? En la investigación y desde la ética. Y sí, bueno, hay muchas técnicas, grupos de discusión, observación, ¿no? Que se emplean en metodología cualitativa en geografía para visibilizar, ¿no? Sobre todo, visibilizar cosas que a lo mejor solo con números no se pueden ver, ¿no? O no te pueden dar del todo la explicación de un fenómeno determinado. No hay que justificar los trabajos que hacemos porque verdaderamente el tuyo es 100% geográfico. Y es verdad que a lo mejor desde una perspectiva más clásica y más tradicional, pues hay gente que no se plantea que haya todo este tipo de estudios. Y yo creo que lo que has comentado antes de que la geografía anglosajona no tiene tantos límites como nos ponemos nosotras aquí en España, creo yo. Y me da la impresión que estaría muy bien que abramos los horizontes de que tenemos tantísimos temas por los que hablar, de los que hablar y hacer investigación, que yo creo que no tenemos que estar diciendo esto es geográfico, ¿eh? Que sepáis que esto lo hemos hecho desde geografía Sí, y es tienes toda geográfico. la razón. Y aparte ahora, ¿no? Que hablamos mucho del tema de la interdisciplinaridad, por tanto, Claro, ¿no? Beber de otras disciplinas. Y esto, tienes razón. Yo a veces me justifico mucho, incluso en clase, yo ¿no? también, ¿eh? Sí, sí, Pero decir, hay Y mucha yo también. fluidez. Todas nos justificamos. Pues hay mucha fluidez con otras ciencias y que además que no son ciencias estancas y cerradas, sino que es que pueden, no sé, que podemos abrir las ventanas y que se oxigene todo y funcionará mucho mejor la ciencia. Bueno,
Y ya casi la última pregunta antes de empezar con las preguntas estas finales ya más personales. Hemos visto que has investigado la relación de adolescentes con personas mayores y con la apropiación del espacio público. ¿Y qué similitudes y diferencias encuentras en sus formas de habitar, apropiarse y resignificar la ciudad? ¿Y cómo deberían incorporarse las políticas urbanas para atender mejor las necesidades de la infancia y la vejez? ¿Y si crees que son compatibles? Am, a ver, sí, no, iba a decir, en los trabajos realmente nos han salido, cuando pensamos en el espacio público para las personas mayores, yo creo que tienen que ser compatibles sí o sí, ¿no? Porque la ciudad no podemos hacerla de forma fragmentada, ¿no? Aquí las personas, al contrario, ¿no? Lo que sería interesante es hacerlo todo muy intergeneracional, donde las personas puedan observar que te puedes hacer mayor o que te vas a hacer mayor, ¿no? Ojalá, ¿no? O que la gente joven, pues, bueno, pues utiliza el espacio público. Entonces, lo más importante, yo creo, es hacer políticas urbanas donde pensemos en esta diversidad, ¿no? De personas que unas necesitan pues, espacios públicos para correr, en los adolescentes, ellos buscaban mucho, sobre todo, espacios poco aislados, ¿no? Para que los adultos no los viesen mucho, ¿no? Esto es una investigación que hicimos en el barrio del Besós y nos decían, no, no, es que nosotros buscamos esa montañita en un parque, esa montaña donde nadie nos puede ver, ¿no? Porque también buscan esos espacios, ¿no? O esos bancos más alejados. Bueno, pues todo tiene su función, ¿no? La cosa es pensar en que tiene en este tema, ¿no? En que la ciudad, yo creo que en geografía o de las ciencias sociales podemos aportar este grano de decir a los arquitectos no solo hay un tipo determinado de personas que van a trabajar, sino hay personas que a lo mejor pues no, adolescentes o personas mayores no son productivas, ¿no? Pero bueno, ¿no? En este sistema capitalista que parece que todo lo que, si no produces, no tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar en la ciudad no solo para las personas que van a trabajar, sino las personas que viven, ¿no? En los barrios y que los utilizan de distintas formas. Pero sí, o sea, yo en clase también les digo, yo hago una asignatura muy, ¿no? De estos temas muy sociales, ¿no? Y les digo, vosotros tenéis la función de vosotros como geógrafas o geógrafos será, estaréis en grupos interdisciplinares donde a lo mejor el arquitecto o el ingeniero dirán cosas que vosotros diréis, oye, ¿y las personas? ¿Dónde las ponemos? ¿No? Es decir, que tenemos esta función más desde las ciencias sociales también de, bueno, de poner a las personas en medio, ¿no? En el centro de todo lo que hagamos para mejorar su vida, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, para, bueno, para hacer las ciudades más saludables. Entonces, bueno, no, sí que nos salieron diferencias, salen diferencias, ¿no? En estas investigaciones que hemos hecho en personas mayores y jóvenes de lo que buscan, pero bueno, se trata de hacer espacios donde todo el mundo puede sentirse a gusto. Bueno, al fin llegamos a las últimas preguntas, las cortitas, pues son más personales, como sabes, ¿no? Para conocerte un poquito más. Empiezo yo con la primera, en la que nos digas un personaje histórico. Rosa Parks. Rosa Parks, ¿no? Esta activista afroamericana que el 1 de diciembre de 1955 no fue la primera que se sentó en esto. Me leí un libro muy bonito de ella, La vida rebelde de Rosa Parks, y dice que, bueno, no fue ella la primera que se sentó, ¿no? En los asientos reservados a personas blancas, sino ya habían habido otras personas, pero ella marca un poco esta lucha, ¿no? Por los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y bueno, me leí este libro que me gustó mucho y podría ser ella, Rosa Parks. ¿Una científica histórica? Ah, mira, se murió hace poco, creo que se murió el 1 de octubre de este año, Jane Goodall, Ay, Mm, sí. esta primatóloga, que bueno, me parece increíble, ¿no? A los 26 años se va a África y se va con su madre, ¿no? A observar los chimpancés. Y la primera que es como una científica, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Por toda la observación, la paciencia que tuvo que tener, ¿no? Para observar cómo hacían los utensilios los chimpancés y de alguna forma nos dice a los humanos, oye, no sois los únicos, que sabéis utilizar utensilios, sino que también hay algunos animales pues
que los fabrican y los usan. Y ahora hace poco vi un documental en Netflix que habla de, es la última entrevista que le hicieron, os la recomiendo, ¿eh? Una entrevista a ella y bueno, en los últimos minutos que la dejan sola en el plató, dice cosas que deberíamos escucharla, ¿no? Porque habla de la esperanza, ¿no? A veces en estos tiempos oscuros que vivimos, hablar, bueno, esta señora que yo creo que es muy sabia, ¿no? Habla, ¿no? Tenemos que tener esperanza para este planeta porque es el que nos ha tocado y lo tenemos que cuidar y todas con nuestras pequeñas acciones seguro que podemos hacer algo para, os recomiendo este documental. Jane Goodall, sí, sí. Un referente en tu desarrollo como geógrafa, hombre o mujer. La verdad es que hay muchas personas, ¿eh? Desde mi directora de Pasa. tesis, María Dolores García Ramón, hasta mi grupo de investigación con Mireia Bailina, Isabel Salamaña, hay muchas personas que son referencia, muchas personas con las que he trabajado de proyectos de investigación, ¿no? Es que podría decir muchas, ¿no? No tengo una única persona. Vaya que me costaría mucho deciros una persona. Por suerte, he tenido la suerte de estar en un departamento también de aquí de geografía de la Autónoma, bueno, con gente que es referente, sí, sí. ¿Y un libro o una lectura? Am, Ay, espera. Sí, bueno, mira, hay un libro de Bell Hooks que se llama Enseñar pensamiento crítico, que también os la recomiendo. Bell Hooks es una escritora, ¿no? Activista, feminista, y ella murió hace, creo que en el 2021. Ha escrito muchos libros y filósofa, creo que es filósofa, ahora no, pero bueno, este libro de enseñar a pensamiento crítico ah, está en castellano y en catalán, el libro, y me gusta mucho porque a mí me gusta mucho dar clases, pero también las sufro, ¿no? Sufro de decir, bueno, lo estoy haciendo bien, yo quiero, ¿no? Pues que los estudiantes pues debatan y participen en las clases, y este libro da muchos elementos como para reflexionar, ¿no? Cómo hacemos las clases, y es un libro como que lo leí hace tiempo, pero como que creo que lo debería ir leyendo cada año un poquito más para refrescarme las ideas que en ese momento me gustó mucho. Y pienso que es un libro que enseña el pensamiento crítico de Bell Hooks. Sí, sí. Muy bien. Sí que es cierto que yo también, bueno, yo creo que todos o todas nos preocupamos, ¿no? En si despertamos esa capacidad de crítica, ¿no? Incluso Sí, yo les sí, digo, lo que yo digo, a lo mejor os estoy diciendo mentiras. Entonces, exactamente, sí, sí. No, no, a poner mí, en duda todo y sí. buscar No, no, para argumentos, mí etcétera. es la parte de mi trabajo que una de las partes que más me gusta, ¿no? Hacer clases, pero siempre tengo esta inseguridad, ¿no? De decir, Mm, no sé si haciendo otras cosas quizá les llegaría más o, mm. bueno, Bueno, y la Bueno, última pues la duda pregunta es el es, inicio. perdón, claro. ¿cómo, Ana? No, que si dudas es bueno, porque quiere decir que te estás haciendo, que te estás planteando mejorar o Sí, planteando sí, que hay sí, otras opciones. sí, sí, tanto. Y la última pregunta corta es un plato típico de tu ciudad o pueblo natal. Ahora que nos estamos acercando a Tots Sants, ¿no? Al 31 de octubre, 1 de noviembre, los panallets, no de mi pueblo, donde vivo, porque es muy pequeño y no, yo diría que no tiene ninguna comida así típica, pero los panallets, ¿no? Que es este dulce de mazapán, con almendras, azúcar, a mí me encanta. ¿Lo habéis probado? ¿En Alicante hay panallets? No, ¿Es Mm, no típico o hay, no? No, ¿eh? no yo hay, creo no que hay. no, no Pues lo sé. ahora ya en las pastelerías y en las panaderías empiezan a haber panallets y son buenísimos. Lo único, claro, te comes dos y ya, bueno, no hace falta que cenes. Lo único que se comen para ¿no? Después con las castañas, los boniatos. Mm. Bueno, y nos Bueno, queda una pues, pregunta que es que se nos había olvidado. Si nos ah, recomiendas no, un sitio bonito que te guste. perfecto. Mm. ¿Un sitio de dónde? Del Sí, mundo. un sitio bonito, Sí, que te una guste. ruta, un viaje, un lugar que te guste. Hombre.
mirar, estoy pensando un lugar que viajé cuando era joven, con unas amigas, viajé al Yemen. Ahora sería imposible ir al Yemen, pero era un país precioso desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista humano. O sea, yo creo que era como un, no sé, como un viajar al tiempo pasado, ¿no? Pero la gente, impresión, yo a veces cuando escucho lo que pasa, ¿no? En estos países y sobre todo en el Yemen, que hay mucho conflicto, a veces cuando me miro las fotos y veo niños pequeños, digo, yo no sé si estarán bien o no estas personas, pero a mí me impactó este país por eso, ¿no? Por la capital es preciosa, pero bueno, es un país que ha sufrido mucho pero bueno, bueno, no, precioso. Uy, podríamos estar hablando con este tema me gusta mucho, si os podría decir otro lugar, pero digo el Yemen, ah, por ser un país, bueno, ojalá se pueda volver a viajar, ¿no? A estos países que ahora están en conflicto. Ujú. Pues Bueno, ahora Ana, sí que pues hemos terminado. ya has acabado. Muchísimas gracias de verdad por haber Muchas- aceptado que te entrevistáramos. Ha sido un placer. Y El bueno, placer ha sido podríamos mío. Ya me gustaría continuar hablando con vosotras o yo haceros alguna entrevista a vosotras. también, al revés. Me encantaría. Tenemos una Pues posición nada, muy fácil, ¿eh? Nosotras siempre aquí preguntamos, pero nos soltamos claro, claro, prenda. Pues algún día, yo si queréis, os hago una entrevista. estaría bien. Pues Pues Ana, nada. a mí me ha encantado de verdad todo lo que has dicho y sobre todo eso que, em, que muchas veces hablamos de la escala internacional, vamos, de estudios muy grandes, pero que al final realmente donde se pueden hacer los cambios, las transformaciones sociales es en la escala local y sobre todo infralocal. Y escuchar a las personas hablar y que te cuenten, es que vamos, de entrevistas, todas estas entrevistas que hemos hecho, es que hemos aprendido un montón. Así Ujú. que desde luego que Yo, nos encanta esta yo tengo como investigación. deberes verlas todas, de verdad, todas me apetecen mucho. Gracias. He visto a la de mi compañera del departamento, Meritxell Sí, Gisbert, ¿no? sí. Pero me gustaría verlas todas, o sea que me lo pongo como, y hacer difusión, ¿no? Con los estudiantes también para que entren y, sí, sí, y aprendan. Claro, la idea es Fantástica. utilizar estas entrevistas también como material docente. A lo mejor no Claro, entera, pero sí el obtener claro, claro. extractos de temáticas son tan diversas que Sí, sí. sí, sí. Bueno, Ana, pues seguimos en contacto. Un placer, de verdad. Muy bien, pues muchas Moltes gràcies. gràcies, Anna. Moltes gràcies a Igual. vosaltres. Una Adéu. abraçada. Adeu, Adeu. adeu, adeu.